¿Qué pasa con la razón? Fijaos la importancia de la razón moderna y del sujeto moderno. La primera cuestión con Descartes es que gracias a esta crítica profunda que realiza Descartes o Descartes, en intentar partir de cero, porque nunca se puede, y aplicando a fondo esa duda metódica y poniendo entre paréntesis todo el pensamiento anterior, el que le vamos a llamar del antiguo régimen, ya veréis por qué, en relación al apunte que tenéis, significa ni más ni menos que la autonomía no solo la autonomía de la razón, no solo la autonomía del sujeto, sino la autonomía del hombre, del ser humano. O sea, que por fin el ser humano se crece, llega a una mayoría de edad, aunque sea a una adolescencia o a una juventud, porque luego Kant hablará de la mayoría de edad, independizándose de esa tutela de la teología, de la religión, del poder de Roma, de la falta de libertad de investigación, porque había cosas que estaban prohibidas. El propio Santo Tomás de Aquino estuvo prohibido, estuvo en la lista de libros prohibidos de Roma, en el Index. Y esta independencia, esta autonomía del ser humano, ya ha sido anticipada en el siglo anterior por el Renacimiento, que es una actitud, una situación de ruptura con aquello que hemos considerado medioevo, que ojo que el medioevo no es nada oscuro, hay otros tópicos además nefastos respecto al medioevo, pero es el hombre el que se independiza. Y gracias a eso, gracias a esa razón moderna, de ese intento de racionalizar la vida social, política, económica, científica, filosófica, etc., pues llegamos a poder declarar la Declaración de los Derechos del Hombre, después de la Revolución Francesa, e incluso anteriormente en Inglaterra, todavía un siglo antes, se han declarado, por ejemplo, la monarquía parlamentaria, la división de poderes, etcétera, etcétera. O sea que realmente lo que nosotros tenemos ahora, democracias burguesas, me estoy refiriendo a las democracias occidentales, con muchos fallos, que ya necesitan una buena reforma verdaderamente democrática. No estamos en una democracia plena, no estamos, por más que la gente se rasgue la vestidura. Estamos en la democracia que tenemos, pero no es una democracia plena. Faltaría más. Eso quiere decir que nos quedaríamos instalados en la situación en la que nos encontramos. Sin embargo, tenemos que todavía avanzar mucho y perfeccionar los valores democráticos, los auténticos valores democráticos. Redefinir quién debe tener el poder, qué significa la soberanía. Bueno, clarísimamente la forma de Estado es fundamental, monarquía, república, en fin, aquí saldrían muchos temas, pero estos temas ya han sido planteados desde el siglo XVII. ¿Qué ocurre? Ya vamos a entrar en ello. ¿Qué ocurre? Que precisamente en el siglo XIX, y finales del XIX y principios del XX, los filósofos se quejan de que la filosofía se había olvidado del ser humano concreto. Ay, ¿cómo quito la musiquita de esta? A ver, me había explicado. Voy a ir un momento a ver si puedo quitar la música. Bueno, si no me las aguanto. Bueno, no importa. ¿Qué quiere decir esto? Que tan, digamos, vamos a llamar casi obnubilados o eclipsados o por ese descubrimiento de la importancia de la razón y también por sus consecuencias, entre ellas la ciencia,
o la política o demás, esto de alguna manera proyecta una sombra sobre otros aspectos del hombre, del ser humano. Mirad, siempre que se descubre algo en filosofía o en ciencia o en lo que sea, realmente solemos ser bastante radicales en eso que hemos descubierto, porque nos causa tal conmoción que no vemos otras cuestiones. Pero es normal, es normal cada hallazgo que se produce que esto ocurra. Claro, quienes de alguna manera lanzan proclamas en pos de este hombre concreto del cual la filosofía se ha olvidado? Bueno, por ejemplo, Carlos Marx es uno de los primeros, ya estamos a mediados del siglo XIX, en donde dice, sí, bueno, pero el ser humano concreto es el que produce, es el trabajador, es el proletario, el que produce la riqueza. Y nadie se ha ocupado de él. Cuando la gran mayoría de la humanidad es la mayoría de trabajadores, de gente que produce riqueza y que sin embargo no se los tiene en cuenta. Y además, para colmo, están sojuzgados, etc. Søren Kierkegaard, filósofo danés, finales del siglo XIX, principios del XX, él se queja de que la filosofía ha dejado de lado al hombre real, al hombre que sufre, al hombre que tiene éxitos y fracasos, al hombre real, al hombre de todos los días. De hecho, considera que la filosofía debe ir en otra dirección. Saludo a Gabriel, que por ahí está. Hasta tal punto que una de sus obras fundamentales es su diario íntimo. O sea, este diario, y va contando una serie de cosas, porque incluso hasta se abandona el discurso académico habitual. La propia fenomenología de Husserl va a aportar el método para poder llegar al análisis del hombre concreto y de la realidad humana del momento, ¿no? Bajo el lema a las cosas mismas, empezar a describir las situaciones reales y concretas tal como son, etc. Ya hablaremos. El existencialismo, Jean-Paul Sartre, entonces se va a ocupar de cuestiones que atañen al hombre real. Llega un momento que el propio Jean-Paul Sartre deja de escribir ensayos filosóficos y se dedica al teatro, escribe obras de teatro, porque le parece que son mucho más, por el lenguaje y por las características, es más fácil acceder a dibujar la situación del hombre real de la época y sobre todo a plantear los problemas y no dando respuestas, sino haciendo que el propio espectador o el propio interlocutor saque sus propias conclusiones. Yo el año pasado y otras veces he recomendado la lectura de las obras de teatro de Sartre, que son magníficas, plantea el problema de la libertad, el problema de la culpa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero volviendo a la época moderna, vamos a ver cuáles son los aportes de esta racionalidad moderna. Yo he dicho que pero no soy solo yo, que yo dividiría la filosofía como en dos grandes periodos, dos grandes etapas, antigua y moderna. Porque la medieval realmente es antigua. ¿Por qué es antigua? Porque el eje de la filosofía, la ciencia y el pensamiento sigue siendo Platón y Aristóteles. O sea, digamos que hasta que dan el relevo a otros pensadores, estamos, a mi modo de ver, en filosofía antigua, que no tiene nada de anticuado. Yo cuando digo antigua, no digo anticuado. Hablo simplemente de una periodización histórica. El término moderno aparece por primera vez en el siglo XIV, en las disputas que hay entre los de Oxford y París, respecto de un tema de
de teoría del conocimiento, pero que también es un tema teológico, le llaman antiqui o antiguos a los de París, ellos se autodenominan moderni, en latín, modernos. Ahí aparece por primera vez. De cualquier modo, lo tenéis en el apunte que he mandado, si hablamos de la modernidad, hay que hablar de dos etapas. Lo que se llama el antiguo régimen y el nuevo régimen. El antiguo régimen sería el siglo XVII, XVI y XVII. XVI es el Renacimiento. Sería el siglo XVII. Está marcado por las monarquías, por la hegemonía que tienen las monarquías absolutas y por la división de tres estamentos en la sociedad, que son la aristocracia, el clero y el pueblo llano, ¿no? Estos tres estados, el modo de producción, la política, todo esto tiene que ver con aquello que se llama el antiguo régimen. Esos son términos de la época moderna. Lo aplican sobre todo a partir del siglo XVIII, que se autodenomina que son el nuevo régimen, y vamos a ver en qué consiste. A esto me voy a enfocar. Hasta el siglo XVIII, más o menos, no se hablaba de edad moderna. Sabes que los historiadores van poniendo las etiquetas, pero las ponen después. Le hablaban de época post-medieval. O sea, en el siglo XVII se caracteriza el XVI y el XVII como época post-medieval. Esto nos sonará algo porque hablamos de la posmodernidad. Pues también se habló en su momento del post-medioevo o la posmedievalidad, si se puede decir. Cuando decimos de algo que es posmoderno, es que no estamos diciendo nada, porque no le estamos poniendo solamente basamos en eso, que es algo que tiene vocación de superar la modernidad. Pero decir posmoderno es decir, no decir nada. Actualmente, a lo cual vamos a ir derivando porque tenemos problemas pendientes, a mí me gusta hablar de filosofía o de pensamiento del milenio, del nuevo milenio. Por eso nos hemos propuesto más adelante poder analizar y pasar revista y comentar estos avances de la filosofía y la ciencia y la política ya de los 21 años que llevamos de nuestro siglo XXI. Entonces, resumiendo, todavía de alguna manera estamos en los coletazos finales de lo que se ha llamado la modernidad y en los atisbos de esto que se ha llamado posmoderno, pero que todavía no tiene nombre. Le podremos poner, qué sé yo, filosofía del milenio, etapa, pues, no sé, cibernética, no sé, ya veremos. El papel de las tecnologías, de las TIC, que ya no son nuevas, porque llevan muchos años, ya no hay que decir nuevas tecnologías, sino se ha acuñado un poco el término TIC, simplemente tecnología de la información y la comunicación, están marcando un cambio muy importante, muy, muy importante. Bueno, ahí estamos. Voy a ir entrando más en análisis. Yo considero que aquella modernidad tal denostada, esa racionalidad moderna, todavía no se le ha sacado suficiente partido. Por eso es importante conocerla, porque no se le ha sacado suficiente partido. Realmente hemos podido implementar una sociedad basada en la igualdad, la fraternidad y la libertad, verdaderamente. A ver, ¿libertad qué es? Desde el punto de vista, estamos hablando de libertad política. Libertad política es poder ejercer nuestra responsabilidad en la polis, como ciudadanos libres, en donde nuestra opinión se tiene en cuenta de alguna manera. Claro, no estamos en un cantón pequeño, estamos en estados complejos, pero de todas maneras hay unos mecanismos políticos de participación
que garantizan nuestras libertades políticas. La base de las libertades políticas son las ya consagradas hace varios siglos, 2 o 3 siglos, las famosas libertades individuales. O sea, pero mientras no seamos libres, no podremos asumir plenamente nuestras responsabilidades políticas y caeremos en la ficción de que participamos en política por cada X años, 4 años, cuando sea, que vamos a elegir a unos representantes que a su vez dirigirán gobiernos, ¿no? Elegirán gobiernos. Bueno, yo creo que aquí se puede profundizar bastante todavía en estas libertades, ¿no? Por otra parte, si libertad de elección, si libertad política en gran parte es libertad de elección, que tiene hasta fundamento en el libre albedrío y en doctrinas que están ya presentes en la Ciudad de Dios de San Agustín, ¿quién puede elegir libremente? ¿Qué pasa con aquellos que no son libres? Y por eso será interesante estudiar a Kant, porque su capacidad, su libertad, su capacidad de decidir está totalmente manipulada, totalmente oscurecida por la manipulación mediática y por todos los prejuicios de los cuales se nos ha imbuido. ¿Realmente puede elegir libremente aquel que está adherido a un partido político como quien es de un equipo de fútbol? Ah, no, yo soy del Real Madrid o del Atlético de Madrid a muerte, porque además tengo el carné no sé qué, cuando era pequeño mis padres lo fueron. Pues de este mismo modo se vota a algunos partidos políticos. ¿Realmente se es libre? Este es el asunto. Por otra parte, ¿de qué somos libres? Esto pasa como con la sociedad de consumo, ¿no? Tú te quieres comprar una camisa o un pantalón, vas a ir a las tiendas y desde luego no te vas a comprar la que tú quieres, sino de los que ellos te ofrecen. Ellos te van a ofrecer un tipo de ropa que es la que está de moda y todas las camisas van a ser, por supuesto, van entalladitas, a pesar de que digan que estas no son tan slim, y desde luego como tengas un poquito de protuberancia, pues no es lo más razonable, pero no te vas a encontrar de otra, no vas a encontrar otra ropa, porque la ropa que se dispone es la que está en el mercado. Normalmente el ciudadano elige entre unas opciones, o sea, parece que elegir, dice, mira, puedes elegir A, B o C. Esa no es capacidad de elección completa, ¿eh? Con esto no estoy simplemente diciendo que las opciones políticas, los partidos políticos también tendrían que reformarse bastante, para que no sea ni que hablar de lo que es una disciplina de voto en un parlamento. Los parlamentos no son parlamentos. El parlamento tú hablas, pero nunca no se va a llegar a un diálogo ni se va a convencer a nadie. Quizás sería una utopía. Después que ha hablado todo, habrá un líder de uno de estos coordinadores o líder del grupo que levantará la mano y dirá a qué tienes que votar. Tú puedes dormirte o jugar al Candy Crush. Eso no hay ningún problema. Muy bien. Hablaremos de esto, pero bastante, bastante. Como yo decía en otro foro que estuve la vez pasada, en donde dice, aquí no hay que hablar ni de política, ni de religión, pues entonces no me invitéis, porque yo siempre voy a hablar de política. Porque además, como filósofo, yo no conozco ningún filósofo en la historia que no tenga un apartado y que no haya escrito sobre política. No solo eso, sino que no haya vivido las consecuencias políticas de su época. Fijaos, por ejemplo, desde la condena a muerte de Sócrates hasta el exilio de Platón, pasando por la condena de las obras y el pensamiento de Santo Tomás, e incluso de aquellos que se jugaban el pellejo porque introducían a Aristóteles en la filosofía, o el propio John Locke contaba en otros días que pasó por la Torre de Londres, como muchos otros políticos de la época de la Edad Moderna. O sea, los filósofos todos. Kant es un filósofo político. Las obras es uno de los artífices, de los fundadores filosóficos de esto que tenemos ahora que se llama Unión Europea. Sobre todo en La Paz Perpetua, una obra en donde él quiere garantizar una convivencia de los pueblos de Europa, y sobre todo evitar las barbaridades que se han ido ocurriendo durante siglos, por todas las guerras
entre pueblos hermanos, ¿no? Realmente, de origen germánico, de origen francés, etc. Pues, a pesar de todo, hasta hace poco tuvimos en el siglo XX las dos famosas guerras, donde los alemanes con franceses, con italianos, con no sé qué, se estaban matando. Entonces, uno de los objetivos y del ideal de la Unión Europea es realmente que formemos parte de una comunidad unida y evitar que puedan existir estos tipos de conflictos. De hecho, yo creo que se han conjurado bastante. No van a volver más guerras del tipo de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aparece la Guerra de los Balcanes y otras guerras en donde ya se aviva digamos, otros conflictos para que las guerras siempre estén vigentes, y además, desde el punto de vista geoestratégico, aparecen otros enemigos y también se crean otros enemigos. Habría mucho que hablar. Entonces, la filosofía que vamos a estudiar es una filosofía que necesariamente es política. El ser humano tiene dos vías de realización. El individual, la ética y la moral. Y en cuanto actuamos en sociedad, la ética se proyecta en política. Todo nuestro accionar, todas nuestras actuaciones como ciudadanos, aquí, en Tres Cantos, por ejemplo, como ciudadanos, participamos, somos civilizados, intentamos cuidar el ambiente, somos amables y solidarios con los vecinos, participamos en actividades culturales, también ejerceremos. Eso es una actividad política. Política. Habría que ver qué quiere decir cuando alguien dice yo soy apolítico, que es una postura política, pero habría que ver qué quiere decir. Igualdad. ¿Realmente hemos llegado a una situación de igualdad? Si todavía se está luchando por el lema a igual trabajo, igual salario, haciendo alusión a la discriminación de la mujer que estadísticamente cobra salarios inferiores. ¿Igualdad? ¿Igualdad para aquellos que hoy en día, aplicando el plan Bolonia del espacio común europeo, universitario europeo, si no tiene, hoy en día se estudian grados y con ese grado no puedes hacer nada, porque para poder trabajar tienes que hacer un máster en psicología, en educación, en lo que sea, y los máster cuestan miles de euros. O sea, que esta educación que teníamos hasta ahora, cuando sales de la universidad, que no es gratuita, pero es de un precio razonable, no te sirve, el grado no te sirve para nada. Por ejemplo, grado de psicólogo. Otros días han terminado el grado, gente que ha sido alumna mía de la UNED, grado en psicología. El grado de psicología, si no tienes el máster, que sería como y la especialidad, como el tipo del MIR de los médicos, no puedes trabajar en casi nada. Entonces, no digamos nada que estudió, qué sé yo, geografía e historia, pues máster en educación. Eso sí, antes era el que se llamaba el CAP, pero bueno, pero son carísimos. Son carísimos. No digamos nada los títulos, los máster de algunas universidades. Y cómo se otorgan. O sea, que siempre aquí hay una discriminación que hace que no seamos iguales. Bueno, y la fraternidad es la solidaridad, ¿no? La fraternidad es la solidaridad. ¿Somos todavía lo suficiente? ¿Somos aceptablemente solidarios? ¿Realmente queremos vivir en una situación de fraternidad cuando se está discriminando al inmigrante, cuando se está discriminando, sigue discriminándose a la mujer, cuando se está discriminando a los pobres? Porque los pobres no tienen derecho a muchas cosas. Cuando todavía se están excitando actitudes xenófobas, homófobas, ¿realmente somos iguales? Entonces, los ideales de la Revolución Francesa están todavía por concretarse. Por lo tanto, sería absurdo pensar que estamos superando la modernidad, porque si la estamos superando hacia otra cosa,
de ser dirigidos por máquinas, por robots, en ciertas líneas de la inteligencia artificial o demás, o que ya no va a ser necesario el trabajo directo porque va a existir el teletrabajo, y por otra parte, bueno, tantísimas otras cosas, ya pues probablemente eso no sea una evolución, sino que sea una involución. Pero yo no soy catastrofista. Bueno, perdonadme esta perorata inicial, pero es que lo que se trata es que la filosofía y los elementos de la filosofía que expliquemos no son simplemente para fomentar vuestra erudición, y como yo siempre digo, para que quedemos bien y sepamos quién es un autor u otro, o así como sabemos quién es un escritor o un novelista o un músico. Se trata de que verdaderamente pensemos, que verdaderamente tomemos conciencia de situaciones. ¿Para qué? Para ejercer mejor ese rol de ciudadanos responsables. Este seminario, que ya lleva unos cuantos años en esta universidad que tan generosamente nos acoge, se llama Filosofía como Escuela de Vida. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo hago alusión, la filosofía clásica nace como escuela de vida. La Academia de Platón, el Liceo de Sócrates, el Liceo de Aristóteles, los discípulos de Sócrates, se formaban estos pensadores, estos maestros, estos pedagogos, formaban a los ciudadanos para que pudieran discutir en la polis, en las asambleas, los ciudadanos que eran libres y tenían derecho, pero bueno, no podemos decir que no podemos exigirle a unas democracias de hace veintitantos siglos lo que le exigiríamos a la actual. Pero de hecho sí que había una democracia participativa, casi asamblearia, en donde para poder argumentar había que saber hablar, había que saber discurrir y demás. Entonces, la filosofía era escuela de vida, fundamentalmente, para la vida social e incluso para la vida individual. Ahí tenemos las propuestas de movimientos como el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo, Diógenes el perro que le llamaban, que bueno, pues él elige un tipo de vida determinado, de no depender de nada prácticamente, salvo de sí mismo, y no depender casi de cuestiones materiales. Hay muchos ejemplos actuales. Esto no es una utopía, yo siempre cuando hablo de estas cosas me acuerdo de Pepe Mujica, José Mujica, es Mujica, la gente dice Mujica, ahí se llama Mujica, no tiene acento, de Uruguay, ¿no? Ya conocéis la frase. En una entrevista que le hace, no me acuerdo si fue en la de Ébola, o de otra persona, dice pero usted, digamos, usted es pobre. ¿Yo pobre? Dice, yo no soy pobre, yo soy muy rico, porque rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y esto no es una mera ocurrencia. Nosotros podemos ser muy ricos, sobre todo si necesitamos poco. Bueno, nosotros somos afortunados. Estamos aquí, somos afortunados todos. Porque gracias a que somos afortunados hemos podido llegar a esta situación. Tenemos una situación sosegada e interesada que nos permite participar en estos grupos de reflexión, ¿no? Entonces somos afortunados, pero bueno, no nos podemos sentir culpables de ser afortunados. Queremos seguir creciendo, queremos seguir formándonos, por eso estamos aquí. Entonces, bueno, muy bien. Vamos a ver cuáles son los ejes. Ahora paso un poco a algo que... Los ejes básicos de aquello que se ha llamado ilustración, en el cual vamos a enmarcar, esto va a ser ya la próxima sesión, el pensamiento de Kant. Precisamente, ya que hablo de Kant en un artículo suyo que se llama ¿Qué es la ilustración?, nos dice: atrévete a pensar por ti mismo, a usar tu razón, sal de la minoría de edad. Esto es una característica de este nuevo régimen. Piensa, razona, piensa por ti mismo. Para que eso ocurra, hay una serie de iniciativas.
que las voy a nombrar porque quiero entrar Por ejemplo, en Francia se comienza la obra descomunal de la enciclopedia francesa, la época de las enciclopedias. ¿Qué es este movimiento de las enciclopedias? Bueno, intentar encerrar todo el saber universal en una obra enorme a disposición de todos, a disposición de los ciudadanos, donde está el compendio de todo el saber universal. Nosotros tenemos una enciclopedia, por ejemplo la Espasa Calpe, que yo no sé cuántos volúmenes, pero yo cuando era pequeño, en la casa de mi abuelo, estaba la Espasa Calpe y ocupaba toda una estantería. Era un montonazo de volumen, una estantería como esta que tengo aquí, completa. Me imagino que hoy en día estas cosas han quedado un poco relegadas por la capacidad, por el acceso a la información a través de Google y de otros buscadores, ¿no? Entonces, que es una especie de enciclopedia descomunal, dinámica y demás, y participativa. Hay un diccionario de filosofía de un español que se llama José Ferrater Mora, que se exilió en la época de la dictadura franquista, y es una obra descomunal que son 4 tomos. Bueno, esa obra, más que un diccionario, es una enciclopedia de filosofía, que yo recomiendo y que tenéis acceso, digamos, a una versión electrónica que alguno que está aquí nos la puede facilitar. Y no es un mero diccionario, es una auténtica enciclopedia filosófica en lengua española, que es la más importante de la lengua española, pero además es de las más importantes del mundo. Entonces, ese espíritu enciclopédico es una manera de querer, de alguna manera, atrapar todo el saber universal. Esto nos lleva a que se considera que la ciencia va a ser verdaderamente aquello que va a conseguir, en la gran utopía de la ciencia. La ciencia todo lo va a poder conseguir y, por supuesto, una de sus consecuencias, la tecnología. Entonces, eso nos podría llevar incluso a actitudes de tipo cientificista. Pero hay una profunda fe en la ciencia, a partir precisamente de la ciencia de Isaac Newton, de la gran reforma de la física que realiza Isaac Newton, que va a ser, hasta ese momento la física vigente era la aristotélica, de alguna manera, ¿no? Ya había habido cambios con Kepler, Galileo y demás, pero Kepler y Galileo se ocupan más de la astronomía. Aquí estamos hablando de la física en sentido actual, la que todo el mundo entendemos por física. Ahí se va a producir un cambio fundamental. Entonces, parece que todo es posible para la ciencia. Galileo decía, que ya estaría en la etapa anterior, aquellos que algunos le llaman antiguo régimen, o sea, cuando en la etapa postmedieval, de que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Y todo es cuestión, y lo que en este momento no se puede dilucidar, ya vendrá. Será porque nos faltan recursos matemáticos y posteriormente veremos que porque nos faltan también recursos para la experimentación. Pero Galileo ya no realiza una física y una astronomía en el papel, no es una geometría, sino que es una física que empieza a ser experimental porque lo primero que hace es construirse el telescopio. No solo matemáticamente, no solo hay que llegar matemáticamente a establecer que en tales coordenadas desde el espacio hay tal o cual cuerpo, sino que también hay que poder empíricamente constatarlo, verlo, ¿no? Entonces, una de las características de esta época va a ser la fe en la ciencia y el destacar la importancia del saber como manera de realización del individuo y de la sociedad. Reivindicación de la naturaleza, otra de las características de la Ilustración. La Ilustración sigue siendo mecanicista. Digamos, de alguna manera el mecanicismo está presente en el racionalismo. O sea, el racionalismo forma parte de ese patrimonio de la Ilustración.
el universo sería como una gran máquina con sus piezas perfectamente entrelazadas y perfectamente, digamos, digamos, funcionando en relación al conjunto. De hecho, cuando ya lo veremos, reemplazarán a la religión, pero no eliminarán la idea de Dios, y muchas veces se ha hablado del Dios de la Ilustración como un Deus ex machina, o sea, el Dios que mueve todo. Pero hay otra visión de la naturaleza, o sea, hay una visión mecanicista, diciendo, digamos, lo más importante es que la naturaleza es un conjunto y todas sus partes actúan en función del todo. A esto le faltará poco para luego, para que tengamos la visión. Tenemos que esperar al siglo XIX, la que tenemos ahora, pero el siglo con el concepto de naturaleza como algo global y la naturaleza como un todo ecológico y demás. Pero ya el mecanismo también lo es, porque en un mecanismo, si falta una pieza, el mecanismo no funciona. Entonces todo eso funciona, va en la dirección de ese todo que es la naturaleza, a la cual se la podrá conocer a través de la razón. La segunda, y no menos importante, concepción de la naturaleza es la que algunos le han llamado concepción romántica. Es considerar que la naturaleza es el estado primitivo y feliz de la humanidad. Y empiezan a aparecer algunas posturas que indican que habría que volver a ese estado idílico en donde parece que estábamos en total armonía con la naturaleza y éramos muy felices, ¿no? De hecho, uno de los donde vemos estas ideas es en Rousseau, la concepción del buen salvaje. Realmente el ser humano es como ser natural, es un ser que es naturalmente bueno y será la sociedad lo que lo va a corromper. Y bueno, y aquí también emergen actitudes que todavía están vigentes, como una liberación. Ha habido muchos experimentos a lo largo de estos últimos años, vamos, en el siglo pasado, de vuelta a la naturaleza, de irse al campo, de vivir de una manera cooperativa, e incluso hoy en día se siguen proponiendo, además es muy interesante, desde huertas familiares a consumos ecológicos. Hay gente que en la pandemia se acababa la levadura en los supermercados porque todo el mundo se había dedicado a fabricar el pan, porque ya tenía esa idea de fabricar el pan, ¿no? Entonces, como había tiempo, pero bueno, realmente lo artesano en la alimentación, la importancia de los cuidados físicos, de la salud, etc. Bueno, pues esto tiene que ver con aquella idea ancestral de que la naturaleza es una auténtica vuelta a la naturaleza, sería un estado idílico de felicidad para el ser humano. Bueno, eso está también larvado, o sea, en la crítica de la modernidad, cuando se habla de la sociedad, en la era industrial, de la situación de producción, cada vez va a ser más desorbitada y masiva, de las grandes urbes y todo este tipo de cosas, también estaba la idea de la naturaleza como idílica y las voces de aquellos que piensan que hay que retornar a ella. Muy bien. Otro elemento que ya lo he mencionado, bueno, lo he mencionado en cuanto que todavía no se había sacado partido, es la cuestión de las libertades. El ser humano se da cuenta que la libertad es fundamentalmente poder tomar decisiones acerca de su vida, pero de su vida diaria, de su vida social, familiar, productiva, económica y demás. Para lo cual, los estados modernos, ya de este que le podríamos llamar nuevo régimen, digamos, promulgan sus primeras leyes, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como también el siglo anterior en Inglaterra. Muy bien. En pos de estas libertades también se producen, por ejemplo, en América Latina, en América Española, los movimientos, bueno, en América en general, los movimientos independentistas, los movimientos revolucionarios para conseguir la soberanía de los pueblos.
la primera independencia, la primera constitución americana es la de Estados Unidos, que se promulga 2 años antes que la Revolución Francesa. Este espíritu de la Ilustración también impregnará a todos los procesos independentistas de las colonias españolas, que se va a producir en cadena, aprovechando, entre otras cosas, la huida y el abandono de Fernando VII y por lo tanto la ocupación de España por parte de Bonaparte, ¿no? Y entonces dice, bueno, estos reyes no los desconocemos, aprovechamos y nos desconectamos. Y ahí empezarían los procesos independentistas. Hay que decir una cosa. Por ejemplo, en algunos países, en Argentina, en 1810 se produce una asonada, se llama Revolución de Mayo, en realidad es un cortar amarras con el poder de España, pero sin tener claro hacia dónde iba. Estaban buscando incluso un rey entre descendientes de los incas, o sea, no tenían nada claro, no era una revolución totalmente impregnada por los ideales de la Ilustración. Hasta el punto que en Argentina, por ejemplo, la revolución, descolgarse de España, hasta que desde ese momento, hasta que se declara la independencia, pasan 6 años, porque era como buscar un gobierno provisional, porque estábamos acéfalos, ¿no? El rey, el Fernando VII, ya no existía como tal. Y entonces se tarda 6 años hasta que en 1816 se declara la independencia. Pero ¿sabéis de cuándo es la primera constitución argentina? 1853. Se tardan más de 40 años, con luchas tremendas internas, similares a las guerras del norte, posteriores, guerras de los caudillos, porque la unidad simplemente de Argentina no se consolida hasta el 1853. Muy bien, estas constituciones están todas las constituciones, tanto la española como la de otros países, pero vamos a hablar de las nuestras, y como la nuestra es muy avanzada, en 1978, y está bastante bien. Eso no quiere decir que no haya que reformarla, sobre todo en algunos puntos, como la forma de Estado, por ejemplo. Pero todas esas constituciones consagran estos derechos individuales, derechos, digamos, que están ya en la Declaración de los Derechos del Hombre. En la mayoría de ellas se advierte lo que quiero hablar ahora, lo que es el deísmo. La religión es considerada, las religiones y el clero y la teología y todo lo que tiene que ver con el poder romano son considerados, digamos, irracionales. Por lo tanto, si nosotros queremos basar todo en la razón, vamos a derogar las religiones. De hecho, Kant también en la metafísica. Kant va a expulsar a la metafísica del concierto de la ciencia, pero se mantiene el concepto de Dios. De ese Dios creador, un Deus ex machina, el Dios que organiza y mueve toda la maquinaria de la naturaleza y del mundo, de la realidad, se va a mantener. Y por supuesto, se van a reemplazar las divinidades de la religión. Yo llamo divinidades incluso a los santos. La religión católica es una de las religiones más politeístas que yo conozco. No, es que no, está Dios, porque en realidad no es un Dios, sino son 3, pero además, no, los santos ya no son Dios, sí, bueno, son divinidades. Yo siempre digo, viene un marciano a hacer una tesis sobre la religión que hay sobre las religiones occidentales, el cristianismo, y va a decir que es completamente politeísta. Hay de todo tipo de divinidades, eso sería otro tema, que además vamos a tratarlo en su momento. Entonces, esta sería una religión racional. Y se empiezan a consagrar, en vez de las divinidades clásicas, los santos y todas estas cuestiones, los grandes valores. Hay una estatua de la libertad, está la justicia, ¿no? Incluso aparecen
en templetes y en capitolios este tipo de estatuas que evocan los grandes valores, la propia estatua de libertad en los Estados Unidos. Esto es el deísmo o religión racional. Ya veremos por qué motivo, pero eso hay que mirar, hay que estudiar un poquito a Kant. Una religión no racional, basada en la fe, en la creencia, la adhesión ferviente, es casi imposible de derribar. Una religión basada en la razón se lo derriba fácilmente, porque una religión racional es un ídolo con pies de barro, fácilmente desmontable y eliminable. Ya lo veremos. Bueno, conjuntamente con la ciencia, la idea de progreso, entonces. Esa idea de progreso va a ser característico de la Ilustración, y progreso en la ciencia, progreso en la tecnología, progreso empieza a pensarse ya, a estructurarse lo que se va a llamar sociedad del bienestar. El gran problema es que no todo el mundo puede gozar de ello. Entonces la noción de progreso es otra de las características de la Ilustración. Esa noción de progreso ha sido muy criticada, y yo me sumo a eso, porque ha sido un progreso basado en la hegemonía de una de las tres clases sociales. Fijaos, los tres estados del antiguo régimen son la aristocracia, el clero y el pueblo. Las clases que se emergen en el nuevo régimen son la burguesía, el proletariado y el campesinado. La burguesía toma el relevo de la aristocracia, del clero, de aquellos factores de poder, y la burguesía se apunta al carro del progreso, pero sobre todo del progreso económico. Ya habían hecho sus pasos, la burguesía ya había hecho sus pasos en algunas sociedades avanzadas de la época del Renacimiento, en Génova, en Florencia, en Venecia. Conozco yo una ciudad de Cuneo a la cual he ido mucho y he hecho algunas actividades, se llama Cuneo, en Italia, conozco una ciudad que es Cuneo, capital de la provincia del mismo nombre, que nunca tuvo señor. Es una sociedad, tiene una historia burguesa, y los que gobernaban eran fundamentalmente los representantes de los gremios, los carpinteros, los no sé qué. Bueno, entonces, ya en la Edad Media había ciudades de Estado, incluso no burgueses, digamos, sin señor, que no estaban en la etapa feudal, sino que ya estaban en un ascenso de la burguesía que por otra parte ya en Venecia, en Florencia, en Génova, formaron a sus hijos, eran la gente que los formó en la ciencia, y bueno, y que realmente ocuparon los papeles preponderantes en cuanto al poder. Entonces, esta noción de progreso es protagonizada por la burguesía, y de ahí viene precisamente, basado en cierta manera de entender las libertades, el liberalismo económico, y que ha dado lugar a la situación actual de insostenible del neoliberalismo, en donde ya ni siquiera es la burguesía la que tiene el poder, sino que son las grandes entelequias, las grandes multinacionales, las grandes corporaciones económicas, que son las que verdaderamente gobiernan. Nuestros políticos no gobiernan, o gobiernan muy poco. Fijaos lo que ha costado a nuestro Pedro Sánchez lograr una cierta independencia, y no dejarse llevar por las viejas glorias del Partido Socialista, ¿no? Los Barones, los Felipe González, los Guerra, todos estos. Es muy difícil, pero a su vez el clientelismo que tiene que tener respecto de los poderes económicos, que tú no te puedes enfrentar. López Obrador en México, con uno de los primeros que se reúne, es con Slim, una de las grandes fortunas mexicanas, porque si tú no tienes el apoyo de... Bueno, esta situación es muy anómala, y esto es este neoliberalismo que estamos viviendo. Bueno, ¿qué más? Pues yo creo que ya estamos llegando a una situación, a ver, una hora... Bueno, simplemente recordar que hay dos grandes movimientos filosóficos que van a confluir
en Kant, que es lo que vamos a ver la próxima semana, que es el racionalismo y el empirismo. El cometido de la filosofía en esta época, siglo XVII-XVIII, es encontrar el método seguro para llegar a la verdad en la ciencia. La solución racionalista es una, la solución empirista es otra, pero en cualquier caso no son incompatibles y de hecho se pueden integrar, y es lo que hará Kant en la crítica de la razón pura, que se plantea, como sabéis en los inicios de esta crítica, las siguientes cuestiones. Bueno, lo primero, las preguntas serían: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Este es las grandes cuestiones que van a trazar el camino del desarrollo filosófico de la ilustración, del siglo, de la ilustración, porque Kant es el filósofo ilustrado por excelencia. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? La cuestión de la ciencia. ¿Qué debo hacer? La cuestión de la ética. ¿Qué me cabe esperar? Bueno, pues la cuestión de cuál es el sentido, es la pregunta por el sentido de la vida, por el sentido de la existencia. Ya sabéis que hago yo alusión a eso en mi último librito, que se llama Fundamentos de Filosofía, la pregunta por el sentido, que no lo he podido ni siquiera discutir y presentarlo al público porque la pandemia nos lo ha impedido, sino ya seguramente hubiéramos aquí en los locales de la Universidad Popular me hubieran permitido presentar ese último libro. Pues, ¿qué puedo saber? Fijaos qué interesante que es. ¿Cómo se plantea la cuestión del conocimiento en el siglo XVII y cómo se plantea en el XVIII? Descartes hace tabula rasa, parte de cero, y después de un proceso de duda metódica a fondo, va a presentar a partir de la intuición de la primera verdad, que es cogito ergo sum, pienso, soy, je pense donc je suis, va a construir su pequeño pero seguro sistema epistemológico. O sea, ¿cómo puedo? El discurso del método se subtitula para dirigir bien la razón y llegar a la verdad en la ciencia. O sea, Descartes funda un método para dirigir bien la razón y para llegar bien a la verdad en la ciencia. Porque según él, como ya lo hemos dicho, no es que no estemos dotados de razón, sino que nos equivocamos porque la usamos mal. Kant, la crítica de la razón pura, el discurso del método me parece que se publica por el 1620 y tantos. La crítica de la razón pura se publica 150 años después. Y Kant dice, hasta ahora, más o menos, ya luego puedo ofrecer los textos exactos, hasta ahora nos hemos preocupado o nos hemos ocupado en ver cuál es el método para llegar a la verdad en la ciencia y sobre todo para evitar el error. Pero no nos hemos hecho una pregunta que es previa, dice Kant. ¿Será que nuestra razón por sí misma es apta para llegar a la verdad? Porque antes de preguntar cómo llegamos a la verdad, nos tenemos que preguntar, ¿y es posible llegar a la verdad? Bueno, esto es un planteamiento ya no moderno, actualísimo. Tenemos que eliminar, Kant lo hace en parte, pero nosotros podemos avanzar mucho, y de hecho la filosofía del siglo XX ha avanzado mucho en eso. Tenemos de salir de la situación de ingenuidad en la cual nos parece que aquello que conocemos y aquello que vemos es la realidad. Que las cosas son tal cual las vemos. No. Kant nos enseñará que en realidad conocer es interpretar. Y tiene mucho esto. Nosotros interpretamos la realidad que vivimos, siempre en un contexto
y desde una perspectiva que diría Ortega y Gasset. Nosotros pensamos a partir de nuestras perspectivas y vamos construyendo una imagen del mundo en esa confluencia de perspectivas. Yo no me refiero tan solo a perspectivas individuales, sino más bien culturales y también de distintas culturas. O sea, la perspectiva americana, norteamericana o latinoamericana, la asiática, la africana, la europea no son iguales. Nosotros construimos el mundo a partir de nuestros propios contextos. Y realmente una visión más global sería la integración de estas perspectivas. La integración, no la desdibujar y crear una especie de pensamiento único. Eso es otro, es que esto es inmenso lo que estamos hablando. Bueno, entonces, esta actitud, esta pregunta de Kant, ¿puede nuestra razón conocer? Es lo que marca el nombre de su filosofía, que también se le llama filosofía crítica, el criticismo kantiano. Es menester, dice Kant, esto me lo sé de memoria, someter al tribunal de la razón a la razón misma. O sea, la propia razón tiene que juzgar a la razón, o sea, ver realmente si podemos conocer y si podemos conocer, en qué condiciones. Para eso escribe toda la obra de la crítica de la razón pura. Someter al tribunal de la razón a la razón misma. Esto se llama crítica. En algunos planes de estudio, yo cuando estudié, mira que hace años que estudié en la universidad, en Argentina, había una asignatura que se llamaba crítica. Era una asignatura dentro del grupo de la epistemología, filosofía de la ciencia, lógica, pero había una que se llamaba crítica, crítica del conocimiento, efectivamente. Un análisis racional del conocimiento para saber realmente qué podemos conocer, hasta dónde podemos conocer. Esto nos llevará cómo se generan los enunciados científicos, vamos, cómo se generan las verdades, qué tipo de verdades, qué tipo de vigencia tienen las verdades. Por ejemplo, yo creo que ya lo he mencionado, pero bueno, evolucionamos a un concepto de verdad en la ciencia donde las verdades científicas, tal verdad, el enunciado de tal ley, siempre se dirá, es verdadero mientras no se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque va a haber sucesivos aportes que van a hacer que, no que se derogue una determinada verdad, sino que se la ensanche. Porque las verdades científicas actuales, modernas, avanzadas, contemporáneas, son verdades dinámicas. No porque venga una determinada, no se la fractura, porque las verdades dogmáticas, las verdades absolutas, cuando venga algo, si algo las contradice, las quiebra y se rompen. Lo dinámico puede absorber nuevos planteamientos, porque la ciencia siempre está en continuo desarrollo. No existe una ciencia, las ciencias de la naturaleza son ciencias con verdades muy sólidas, siempre y cuando estén bien constituidas, bien formuladas en virtud del método científico, convenientemente demostradas y demás. Pero ni siquiera la matemática es una ciencia exacta. Ahora hablaba con un compañero